Bueno, los saludamos a todos en nombre de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Estamos hoy día con Moisés Lemlich, psicoanalista, doctor en medicina por la Universidad Nacional de San Marcos, fellow del Royal College de Psychiatrists del Reino Unido, psicoanalista didacta formado en el Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Moisés es miembro muy querido y apreciado en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, de la cual ha sido presidente y docente y ha tenido muchos cargos. También tiene muchísimas áreas de interés que se nutre para sus publicaciones y para sus puntos de vista, como la antropología, la historia. Es un amante de la historia del Perú. Y bueno, ha tenido mucha participación en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Creo que podríamos seguir un montón de rato con el CV de Moisés, pero vamos a cortar. Hoy estamos con él. Moisés, gracias por esta entrevista con motivo del próximo Congreso de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Y entonces, las situaciones cambian en el Perú y en el mundo de semana a semana, de mes a mes y día a día. La teoría del caos nos hace ver que todo es aleatorio, cambiante. Todo puede cambiar y puede surgir algo absolutamente inesperado. Que caiga un meteorito, que venga el COVID. ¿El COVID fue un cisne negro? ¿Ucrania ocupa el lugar del COVID? ¿Qué piensas? Mira, primero quiero decirte que yo soy un psicoanalista de la muy vieja escuela. Y el psicoanálisis no es una teoría de situaciones de cambio. El psicoanálisis, o por lo menos en mis épocas, era absolutamente determinista. No hay tal cosa como lo absolutamente inesperado, ¿no? Las actividades que son producto del ser humano son producidas por sus procesos psíquicos, por sus procesos mentales, que son el efecto, ¿no es cierto?, de cómo funciona nuestra cabeza. Y para Freud, esta cosa es los instintos. Hay un instinto de muerte y un instinto de vida, y lo que resulta sea, qué sé yo, la guerra en Ucrania, o los resultados del COVID, porque el COVID es aleatorio, pero lo que hacemos con el COVID, eso no es aleatorio. O sea que lo aleatorio de los fenómenos naturales es absolutamente relativo en relación a lo que los seres humanos hacemos con eso. ¿Ya? Entonces, tu pregunta es difícil para mí de contestar, porque claro que en términos de fenómenos naturales, esto del cisne negro, un invento de Nassim Taleb, es que un acontecimiento puede ser absolutamente catastrófico, absolutamente inesperado, y que luego tú intentas darle una racionalización. Y eso es psicoanalítico. El caos, producto de la naturaleza, es algo dado. Y al revés de lo que se cree, yo siento que el estado natural es el caos, y lo que nosotros intentamos organizar es precisamente darle una narrativa y un sentido. Entonces, no siento que hemos cambiado en ese sentido. Mira, el embajador de Rusia dijo que la mitad del mundo está apoyando a Ucrania. Por ejemplo, China e India no están criticando a la invasión rusa. Y como ellos son la mitad de la población del mundo, la mitad de la población del mundo no desarrolló las acciones que está haciendo Rusia. Entonces, lo que te quiero decir, eso es una narrativa. Y eso es lo que nosotros como psicoanalistas tenemos que entender. ¿Cuál es la narrativa que los jerarcas rusos están haciendo a partir de esa decisión que han tomado? Entonces, no es aleatorio. A mí me parece que la invasión rusa es absolutamente parte de la historia de Rusia. Primero como zarismo, después como un régimen de la Unión Soviética y ahora con Putin. Están dentro de una trayectoria normal.
de ninguna manera es aleatoria. Igual que el virus no es aleatorio. Si sabemos que siempre cada cierta cantidad de tiempo hay una peste, el problema es qué haces con esa peste. En la Edad Media, la Edad Media, permítame decirte, le echaban la culpa a los judíos y los mataban en la hoguera, por la bondad de Dios, por supuesto, ¿no? Y ahora, bueno, descubre un poco, Jensen descubrió la vacuna en el siglo XVIII, se va construyendo de acuerdo a cómo la ciencia va avanzando y vamos construyendo narrativas. Aún hoy hay una buena cantidad de peruanos y de gente en el mundo que no acepta ponerse la vacuna porque ahí hay un chip de, ¿no? ¿Sabe Dios de quién? Ahora te pregunto, sí, pero ahora me da la impresión que tenemos la sensación de estar continuamente al borde del abismo. ¿Eso siempre fue así? Ahora es algo extremo, me parece, o es porque nosotros lo estamos viviendo en este momento. ¿Cómo crees que se...? Mira, mis padres escaparon de Ucrania, te cuento, ¿no es cierto? En los 30, absolutamente perseguidos por el régimen nazi, ¿no? Unos años después se enteraron que absolutamente todos sus parientes habían sido asesinados, ¿no? No quedó nadie. Nunca se pudieron volver a encontrar con sus hermanos, con su mamá, con sus tías, con sus primos. Para ellos fue una catástrofe absolutamente espantosa. Se sintieron seguramente tan mal o peor que lo que se sienten los ucranianos ahora. Y en el siglo XIV, la peste negra, ¿no es cierto?, mató a más de la mitad de los europeos. Y cuando los tártaros invadieron la Europa Oriental y cuando los mongoles arrasaron con China, millones y millones de gente se han muerto. Nunca han muerto menos personas en relación a la guerra que en la segunda mitad del siglo XX. Claro, estamos espantados porque lo oímos, Vietnam, ¿no? Los coreanos del norte, que son unos locos. Pero eso es una tarea para el historiador. Nosotros los psicoanalistas tenemos que meternos en la cabeza de la gente y ver qué miércoles está pasando allí. Esa es nuestra chamba. Pero lo que está pasando tiene un altísimo grado de destructividad. ¿Cómo lo sientes eso? No creo que sea el pensamiento no tiene la destructividad, la técnica tiene la destructividad. Antes, bueno, los hombres se mataban a pedradas y con flechas y lanzas. Ahora se matan con aviones y cohetes y bombas atómicas. Si es que tú piensas en lo terrible de la tecnología, para bien y para mal, es una cosa. Y otra cosa es que tú quieras matar con una bomba o quieras matar, ¿no es cierto?, con una quijada de burro como mató Caín Abel. Entonces, la destructividad y además, ¿no es cierto?, el sentimiento de envidia es un sentimiento descrito desde el inicio de la Biblia. Entonces, el sentimiento de resentimiento, de omnipotencia, Putin como desear devolverle a Rusia la grandiosidad que tuvo con Stalin o con Iván el Terrible, eso es lo que nosotros podemos hacer. Tú no vas a poder cambiar la tecnología, tú lo que vas a poder hacer es entender cómo está funcionando la mente de esos hombres en particular, cómo eso se transfiere a una psicología de masa en relación a todo ese país, ¿no es cierto? Y qué miércoles tenemos que hacer nosotros asumiendo esa maldad ajena, ¿no? Y a lo mejor lo único que te toca como psicoanalista es agarrar un fusil y ir a disparar, siempre comprendiendo, ¿no? Y creo que hay muchos analistas que han hecho esfuerzos enormes para comprender este tipo de fenómeno de masa. Bion uno, Mamik Volkan otro, Leo Rangel, muchísimo. Entonces, se trata de no confundir, ¿no?, los avances de la tecnología que te pueden llevar a la destrucción del mundo y el entender cómo funcionan las mentes de las gentes para usar la tecnología en la mejor y en la peor manera. Y como no importa cuánta tecnología, siempre habrá uno que crea que la vacuna te va a transmitir un chip de Bill Gates. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué hay gente que cree
¿no? En eso. Pensamiento omnipotente, mágico, ¿no? Tú tienes que ver tanto las narrativas como el funcionamiento y los procesos mentales. Esa es nuestra chamba. Hacer el bien es de relancina. No, creo que eso está bien para los curas. Nosotros estamos para entender y explicar. Claro, además lo que los curas hacen acaba en la crucifixión, cierto, pero también en la hoguera, ¿no? La Inquisición. No creo en la bondad, no creo. Creo en el pacto. ¿Qué cosa es la bondad? Una farsa. Es una mentira. Lo que tiene que existir es un pacto social, ¿no? Bueno, es lo que dicen desde Rousseau hasta los analistas. Tú tienes que crear instituciones fuertes que controlen, eso lo dice Freud en sus escritos, ¿no es cierto?, todos los impulsos destructivos que tenemos. Entonces no es porque nos vamos a transformar en buenitos, no, se trata de que tiene que haber un pacto social. ¿No? Freud lo dice, digo, esa parte de Rousseau lo dice Freud en El porvenir de una ilusión, en todos sus textos, que garantice, ¿no?, un control mutuo de los sentimientos agresivos y que tú tengas que lograr de alguna manera que los sentimientos de colaboración, ¿no?, y si tú quieres a lo Bowlby, ¿no?, el attachment, ¿no?, todos esos sentimientos que tienen que ser importantes para la creación de la sociedad, puedan organizarse institucionalmente. No se los puedes dejar en la mano de la buena voluntad de la gente. Tiene que ser a través de la creación de instituciones. Ese es absolutamente freudiano. Absolutamente freudiano. Claro, sí. Ahí viene además, lo que yo llamo la perversión winnicottiana, ¿no?, que me parece, claro, está de moda, pero lo encuentro socialmente inútil. ¿Cómo así? ¿Puedes explicarlo un poquito? Vi esa cosa que mandaron por la sociedad respecto a cómo tienes tú que portarte bien con el prójimo y todo lo demás. Bueno, eso es lo que se dice, es igualito que el amor al prójimo que predica el cristianismo. Tú tienes que institucionalizar eso y transformarlo en una actividad social, porque si lo dejas al individuo acabas en Torquemada y en la Inquisición. No sé si sabes, por ejemplo, la gran mayoría, las citas mayoritarias en la literatura de América Latina son de Winnicott. Las segundas citas son, ese es un estudio que de paso hice yo. Claro. La segunda cantidad de citas es a Melanie Klein, y después vienen otros autores. Anna Freud tiene un porcentaje mínimo, ¿no es cierto? A lo mejor porque se lo merece, no sé. Pero el punto es que hace unos 15 años, no me recuerdo, un poco menos, Don Campbell, que fue presidente de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, tuvo que escribir una carta como presidente al periódico Times de Londres, a pedir disculpas por las transgresiones que Winnicott había hecho y que habían sido denunciadas en esa época por algunos pacientes que habían sido de él. Entonces, bueno, si el pobre presidente de la sociedad británica tuvo que disculparte por sus malas conductas, bueno, uno puede ver, a lo mejor sus obras son muy buenas, ¿no es cierto? Pero tú tienes que tomar sus obras, pero no tienes que tomar ad hominem, ¿no?, el ejemplo de la persona. Por ejemplo, y eso es en general así, ¿no es cierto? Entonces, creo que Leo Rangel, que sí es alguien a quien yo admiro mucho, decía que no hay cosa peor que ponerle, no sé, vamos a decir, nombre al pensamiento, ¿no? Y que no hay peor cosa dentro del psicoanálisis que los líderes carismáticos. Esa era su idea, y yo la comparto. Entonces tú puedes tener algunas ideas que puedes calificar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta Bowlby y sus ideas, ¿no es cierto?, de vínculo y todo lo demás, que explican la necesidad de los vínculos para protegerte mutuamente, ¿no? Si no hay vínculo, hay muerte.
Muy bien, tú sabes eso, pero Bowlby tuvo buen sentido de no transformarse en un héroe cultural, ¿no? Era un científico, un hombre bueno. Bueno, sabemos que entonces, de todas maneras, que ser bueno, hacer Sí, las cosas bien es así es, dificilísimo, dificilísimo. dificilísimo, porque Ujú. todos tenemos nuestros impulsos primitivos, nuestra crueldad, destructividad, ¿no? Adentro. Entonces, ¿cómo hacer para sujetarnos de eso? Esa es una, si es que uno tuviera esa respuesta, No podemos poner estaría el... de candidato a presidente de la República Sí, Mafalda a mis podría 84 años. Ya. poner el Mira, Macamundi en el diván, pero eso no se puede, es no, una no se vuelve. utopía. Mira, yo creo que de alguna manera Freud tiene algunos textos en donde da unas ideas de las cuales se derivan algunos otros pensadores, ¿no? El punto es así, ¿eh? Freud era un optimista clínico y un pesimista social. Entonces, su pesimismo social lo expresa, por ejemplo, en ¿Por qué guerra?, ¿no? La famosa carta de respuesta a Einstein. Entonces, él decía, mira, ¿por qué guerra? ¿Por qué guerra? Porque somos humanos, porque tenemos un instinto de muerte, porque además del instinto de muerte hay el deseo de la omnipotencia, y cuando la muerte y la omnipotencia se juntan, ¿no es cierto? Entonces, ese pequeño hombre que quiere ser Hitler, ¿no es cierto?, va a transformar a toda esa gran nación que es Alemania en un reino bárbaro. No, él no lo dijo así porque era antes todavía de eso, pero de todas maneras, en los fenómenos que describe Bion, si es que hay cierta necesidad de una masa de descubrir a un líder que te alimente y te permita tener fantasías de omnipotencia, tú vas a tener una relación de un líder narcisista y perverso con un pueblo dependiente y en la búsqueda de descargar su necesidad de tener algo y a la Mm. vez identificarse con la omnipotencia del líder. Muy bien, ¿no es cierto? Eso también lo tocó Freud en la psicología de las masas, y hemos hablado del desarrollo que de eso hizo, que hizo Bion. Entonces, en ese texto Freud es pesimista, ¿no es cierto? De alguna manera es casi inevitable. Y el pobre Einstein, que quería una respuesta mágica, bueno, se quedó Ujú, frustrado, ¿no? ujú. Pero Freud tiene, en El porvenir de una ilusión, al final, él tiene la pretensión de sustituir al psicoanálisis, ¿no? Eliminar la religión como una fantasía omnipotente y transformarlo en algo racional. Entonces, sí, en ese sentido, es el único texto donde Freud tiene cierto tipo de optimismo. Es decir, solo el psicoanálisis salvará al mundo, ¿no es cierto? Es decir, si es que tú explicas adecuadamente los impulsos agresivos, ¿no? Y las fantasías son omnipotentes y logras entender eso, vas a evitar la guerra, ¿no? Y vas a llevar la prosperidad al mundo. Pero en textos posteriores creo que Freud se enmendó eso y Ujú. tomó su realismo anterior. Pero también está en Malestar en la cultura la necesidad, y ahí él pone de una guarnición del ego. Entonces vamos a decir, ¿cuál es el camino? El camino es tener plena conciencia de nuestra destructividad y nuestras fantasías omnipotentes Ujú. desde el punto de vista individual, grupal y social, y lograrles ponerles un límite haciendo una negociación y un pacto en el cual, para salvar tu vida, tienes que estar de acuerdo en que no vas a matar ni que el otro te mate. Y, Claro. Mm. perdón, lograr que de alguna manera se logre un compromiso de trabajo conjunto. Muy bien, esa era la hipótesis ¿no? de Leviatán, de Hobbes, ¿no es Mm. cierto? Y no de las ideas de Rousseau, que creía que los hombres somos buenos y que estamos malogrados por la sociedad, ¿no? Hobbes era más claro y era parte de lo que muchos psicoanalistas creemos, ¿no es cierto? Que tú tienes que tomar en cuenta el instinto de muerte,
tienes que tomar en cuenta la omnipotencia, tienes que tomar en cuenta la destructividad para La que a través de envidia. saber de eso Ujú. hagas un arreglo y un pacto social. Entonces, la buena voluntad, ¿no? También Freud habla de eso, mira, sirve de muy poco. Tiene que haber estructuras sólidas sociales que tengan la capacidad de autorregularse para, como decía Churchill, ¿no es cierto?, la democracia, ¿no?, es terrible, excepto que es la mejor manera de sobrevivir, Ujú. ¿no? Entonces yo creo eso, sí que nosotros tomamos en cuenta nuestra destructividad, es la forma en que podemos arreglarnos para lograr un pacto social. Eso es lo que nos decía Freud, ¿no es cierto? Ujú. Y lo que dice muchísimos de los autores contemporáneos del psicoanálisis, ¿no? Estoy pensando en los que me gustan a mí, Van Volcker, por poner tu nombre. Ahora, no sé si eres optimista o no, Que después se de supone, ver eso es, ¿no? yeah. Mira, eso está desde Grecia, ¿cierto? Conoce Sí, desde sí. antiguo, ¿ya? Y eso es, yo creo, nuestra chamba. Pero nuestra chamba no puede decir, oye, ama al prójimo. Eso no es nuestra chamba. Nuestra chamba tampoco puede decir, mira, hay que hacerlo mejor. Esa no es nuestra chamba. A lo mejor ha cambiado el psicoanálisis, ¿no? Y ya no es el oficio que era cuando yo empecé, también es cierto, ¿no es cierto? Ahora las cosas han cambiado. Pero sí creo que algunos autores psicoanalíticos te permiten entender cómo el fenómeno humano se transmite al fenómeno social, ¿no? Están los Ujú. supuestos básicos, no los supuestos básicos de Bion, Sí. absolutamente geniales, ¿no? Cada grupo tiene una psicología de grupo que es independiente de la psicología individual, lo primero. Y no era tan solo Bowlby, son viejos autores psicoanalíticos que a veces se olvidan. Está Fuchs, ¿no? Y su teoría de la matriz del grupo. Ujú. Ya, entonces, primero, tú tienes que saber que cuando un grupo de seres humanos se reúnen, si tienen una tarea, es mucho mejor que si no tienen una tarea. Y la tarea tiene que ser una de mutuo beneficio a aquellos que participan ahí. Si es que la tarea no es clara y la tarea es confusa, va a haber inmediatamente una disputa para ver quién controla Ujú. y quién se apodera del grupo. Muy bien. Entonces, como todos van a fracasar, entonces van a esperar que venga un salvador que redima, ponga orden. Y ese salvador que redime y ponga orden, que a lo mejor aparece autonombrado, junto con eso va a buscar el control omnipotente y el beneficio propio. Eso es psicología de la masa Sí. y eso es, ¿no?, los supuestos básicos, ¿no?, de Bion. Muy bien. Entonces, pero lo que te dice es, mientras más clara la tarea y más estructurado el grupo, menos riesgo a que tú necesites un líder omnipotente. Ujú. Entonces, la organización es absolutamente fundamental. Y apenas tú ves líderes que quieren sobresalir más de la cuenta, a esos tienes que ponerles un control. Y digamos, esa es la Constitución norteamericana y su genialidad, ¿no es Claro, cierto? Poner claro. límite a los poderes y Montesquieu, ¿no es cierto? Tienen que haber un control. No puede haber un poder absoluto, porque todo poder, el viejo dicho de Lord Acton, ¿no? Todo poder va necesariamente a ser abusado. No hay Ujú. manera que alguien que tenga poder no lo abuse, sea empleado de una ventanilla o el presidente de un país. Para que alguien gobierne bien o atienda bien, tiene que haber alguien que controle sus pedazos de omnipotencia. Claro, ¿No? pero ese Tarea alguien, clara. ¿quién es? Ese alguien, ¿quién es? Ese ¿Aló? alguien es alguien que el grupo lo nombre como representante. Mm. Ujú. Y que, fundamental para mí, tiene que ser rotativo. Ujú. El poder que se queda
de todas maneras se corrompe. Mira, Ernest Jones fue por años presidente de la IPA. Hacía de la IPA lo que le daba la gana. Una de las organizaciones más corruptas fue la Asociación Psicoanalítica Internacional. Hasta que se logró que las presidencias sean rotativas y que duren solamente 4 años. La IPA no se escapó de eso. La conducta de la IPA en la época de los nazis era espantosa. Terrible. No sé, tú sabes, permitieron que se expulsen los judíos de las sociedades alemanas. Digamos, fue una cosa horrible. Goering, el Instituto Goering, de 1933 a 1945, el psicoanálisis está totalmente dominado por los nazis. Y la IPA, de alguna manera, atracó, atracó Freud. Eso está bien escrito en toda la correspondencia con Jones. Entonces, bueno, se tuvieron que poner controles. ¿No es cierto? La IPA es una organización como cualquiera de humanos. Desde la IPA, ¿no es cierto? Se hizo una casa de delegados cada 4 años, ¿no? Sí, fue complicado. Y hasta, no sé, ¿no? La Sociedad Peruana de Psicoanálisis igual el gran conflicto sobre los didactas, hasta nos llevaron a juicio. Entonces, toda institución tiene sus problemas. El asunto está cómo nosotros como psicoanalistas funcionamos como hombres comunes y corrientes en nuestras instituciones. Cómo nosotros los psicoanalistas tenemos que entender, ¿no es cierto?, el optimismo clínico en donde tú haces tu chamba y haces lo que puedes por la persona que viene a buscar tu ayuda. Sí. Y eso sabes bien. Y creo que siempre ha sido así. Eso sabes bien, en eso te has entrenado. Vas a entender qué es lo que el paciente quiere, qué necesita y cómo él es el producto de su historia. No es aleatorio, es producto de su historia. Que los acontecimientos aleatorios vengan y que él reaccione a esos productos aleatorios, ¿no es cierto?, de una manera adecuada o no adecuada, depende también de sus procesos psíquicos y de su historia. Claro. Entonces, nuestra chamba, la primera, digamos, es la comprensión social, normal, y en paralelo, la comprensión individual. Entonces, nuestro trabajo es un trabajo clínico. Es aquellos que somos clínicos. Entonces, tú te sientas, ya sabes tu encuadre, demoró 100 años armar una técnica. Al principio, acariciabas la cabeza del paciente, cosas de esas. Ferenczi se acostaba en el diván, le hacía así en la carita, ¿no? Entonces, bueno, fue todo cambiando, para bien y para mal, ¿no? Ha habido cambios que resultaron que no servían, se corrigieron. Entonces, ahí viene la experiencia clínica. Y nosotros leemos lo que otros dicen y aprendemos de otros, y a la vez vamos teniendo nuestra experiencia individual, en donde vamos a interactuar con nuestra experiencia individual y con nuestra experiencia de lo que vamos aprendiendo del mundo psicoanalítico. Y vas tú, en términos generales, tú sabes, las estadísticas son bastante favorables. En términos generales, los psicoanalistas hacemos casi 70% de bien nuestra chamba. En la mayoría de las estadísticas. Entonces, no somos malos clínicos. El problema, casi 70% bien nuestra chamba. Algún beneficio, no extraordinario beneficio, pero algún beneficio. Y hay algunos que la vida la recuperan. No faltan analistas que hacen estupideces y pacientes que se suicidan, eso es cierto. Pero, por ejemplo, los últimos trabajos de Fora y de la gente que ha trabajado eso, tú ves que pacientes en análisis largos tienen mucho mejor futuro que pacientes que están solo en una psicoterapia breve. Así es. No me refiero a remisión de síntomas, sino a reales cambios. A cambios estructurales, claro. Así, lo que nosotros llamaríamos cambios estructurales, pero que la persona habla de lo bien que le va en la vida. Entonces, no hay ninguna duda que nuestra técnica clínica es una técnica que produce resultados efectivos. Y no hay comparación. Podrá ser muy bueno, digamos, una terapia conductual.
mira, yo le he visto tener resultados para cierto tipo de cosas, pero en términos de maneras de ser, que te lleven a vivir más feliz, la terapia conductual ni te araña. Te quita los síntomas. Y el problema es que todas esas intuiciones que nosotros hablamos, porque más o menos la comprendíamos, han sido demostradas hasta la saciedad por todas las últimas investigaciones. De eso no tengo duda. Y que técnicas grupales que han usado principios psicoanalíticos, en principal hablé de Fuchs, ¿no es cierto? Es uno de los, Anton y Fuchs escribieron el libro sobre psicoterapia de grupo, también producen efectos muy interesantes. ¿Ya? El problema para nosotros los psicoanalistas es cuando nos transformamos en profetas. Cuando de pronto tú quieres... Cuando nos afectamos de omnipotencia, pues, ¿no? Cuando nos afectamos de omnipotencia. El paciente clínico individual nos pone en nuestro sitio. Pero cuando tú hablas en lenguaje omnipotente, estamos fritos. Creo. Ahora, esto te hablaba de Bowlby. Bowlby decía que el problema con los psicoanalistas es que nosotros confundimos el hacer terapia con hacer ciencia. El científico, muy pocos científicos psicoanalistas producen el material que nosotros consumimos. El asunto es que nosotros creemos que cada vez que tú ves un paciente, además de la terapia, estás haciendo ciencia. Tengo que decirte, los analistas hacemos la terapia bien, aquella que nos han enseñado nuestros maestros y que hemos heredado, ¿no es cierto?, de gente que ha escrito sobre teoría. Pero lo que sí, ciertamente, no es verdad es que hagamos ciencia cada vez que vemos un paciente. Estás aplicando ciencia, pero no haciendo ciencia. Esa es la idea de Bowlby. Mira, pues. Me parece bien. Ahora, el otro asunto es cuando nosotros intentamos explicar, ¿no?, los fenómenos del mundo usando nuestros criterios clínicos. Es toda una tentación, ¿no? Aplicar los mismos criterios clínicos hacia afuera, pero no siempre nos liga. No siempre nos liga. Ahora, pero mira, el asunto es que tú tienes que utilizar ciencias vecinas. Nosotros creemos que el psicoanálisis te da todas las explicaciones. Pero el hecho es que las disciplinas de las humanidades tienen que hacerte una contribución, ¿no? De las ciencias sociales, la historia, la antropología, la sociología, la arqueología. Nosotros tenemos que vincularnos con otras disciplinas. Eso se está haciendo bastante, ¿no? Ciertamente, de eso no hemos hablado antes, y por decirte, con colegas, no sé, con psicoanalistas, con Max, ¿no?, con Péndola, trabajamos mucho, usando historiadores, antropólogos, sociólogos, ¿no?, en donde nosotros éramos unos participantes. Y sí, yo creo que tenemos una contribución que hacer, ¿no es cierto? Pero mira, la contribución no es necesariamente en la narrativa, en la estructura lípica. La contribución es en las estructuras. Entonces, es decir, ¿qué tipo de gramática, como psicoanalistas, le podemos prestar a los historiadores? Nosotros nos tomamos sus narrativas, el cuento de Huayna-Capac, con el cuento de Pachacútec, con el cuento... No. Entonces nosotros usamos sus narrativas y les prestamos nuestra estructura. Entonces yo digo, caramba, ¿no? Pachacútec, Edipo la mataba, ¿ya? Muy bien. Pero él dice, caramba, esto del incesto, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esto de la decisión? ¿Cómo es eso, ¿no es cierto?, de que para que Huayna-Capac se enferma, traen a 3.000, 4.000 chiquitos y los matan para que su espíritu pueda revivir al Inca, ¿no? De eso escribió Pilar Rodríguez Ceballos, tiene un trabajo muy bueno psicoanalítico sobre eso. Ya, entonces, el historiador
hace un intercambio con nosotros, es una fertilización cruzada. Ve cómo funcionamos, que ellos no tienen esa herramienta, ¿no? La usan con nuestra ayuda en su narrativa. Y bueno, yo tengo que decirte, por ejemplo, Mariano Antonovsky cambió la historia de Perú, mira qué arrogante, ¿no es cierto?, por su vínculo con el psicoanálisis. Muchas de las cosas que ella ha contribuido, ¿no?, que, claro, son una contribución de ella. Por ejemplo, esta cosa sobre Pachacamac y todos sus trabajos, ya, tiene una clara influencia psicoanalítica. ¿No? Todo lo que escribió recogiendo también la metodología psicoanalítica, es decir, irte tú a los documentos originales, no tan solo los cronistas. Es decir, es parte como nosotros que somos narcisistas del detalle. Entonces, tú sabes que no es la gran historia la que te va a dar la clave, sino el pequeño detalle, claro, de la narrativa del paciente. Eso también es una técnica psicoanalítica. Entonces, bueno, si tú quieres... parece interesantísimo. Creo que podríamos continuar indeteniblemente, pero Sí, el tiempo creo que nos pisa los talones. ¿Qué te parece si paramos acá? como quieras, por ¿Sí? supuesto. O Ya. de repente quieres decir una última No, cosa. no, lo que, mira, sí, quisiera decir, Dime, claro. yo tengo plena conciencia cómo el pensamiento psicoanalítico va evolucionando. Ujú. Aquí te cuento un detalle, ¿no? Mencioné a Whitcower, era un analista canadiense que dijo, ¿qué tienen los psicoanalistas en común? E hizo su survey. Y lo único que los psicoanalistas tienen en común es creer que hay un inconsciente, que hay un conflicto interior y que existe transferencia cuando estás en terapia. Edipo, instinto de muerte, todas esas otras cosas, ¿no? Algún grupo de analistas cree y otro grupo de analistas no cree. Entonces, el análisis, ¿qué cosa es? ¿No es cierto? Es cierto tipo de comprensión de que hay principios y estructuras que acomodan las narrativas. Ya. ¿Ya? Entonces tú tienes la narrativa freudiana clásica con Edipo y todo lo demás, o tienes la narrativa kleiniana, ¿no es cierto?, de envidia, o puedes tener la teoría lacaniana del lenguaje. Esas son narrativas, pero todas se acomodan a la existencia de un inconsciente, de una estructura del inconsciente, ¿no es cierto?, y de un conflicto inconsciente. Le pones Edipo, le pones lingüística, muy bien. Entonces, nosotros tenemos, que entender que nuestra versión del psicoanálisis no es la única versión del psicoanálisis. Y que, en alguna forma, nuestra manera de entender el psicoanálisis va a irse modificando y vamos a tener que aceptar las diversas narrativas. Por Pero, eso pensamos en cambios y permanencias así también. es, ¿no es cierto? Yo creo que eso es importante. Entonces, yo tengo varios ejemplos en relación, por ejemplo, a la sexualidad, ¿no es cierto? Mientras yo estuve en la IPA, hubo todas las discusiones si se acepta homosexuales para el entrenamiento o no se acepta. Y no fue una decisión teórica o de discusión psicoanalítica, fue una decisión política para acomodarse a los reglamentos de Inglaterra donde había que inscribirse. Ya. Bueno, por un ejemplo, discusiones sobre ahora el análisis condensado o el análisis Remoto. virtual. Muy bien, quien va a tomar la decisión no es las discusiones que tengamos sobre eso, son decisiones políticas. Entonces, como Brasil era fuerte, impuso que se haga el análisis condensado. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos que entender que tenemos cierto tipo de límites que pone el mundo y que me parece muy bien conversar y discutir, pero con la comprensión, ¿no?, de hasta dónde podemos llegar. Ahora, estos cambios que estamos ocurriendo en el psicoanálisis no son por producto
de la discusión psicoanalítica. Ujú. Es igualito que Putin. Digo, no lo quiero comparar mal, ¿no? Pero tiene su narrativa, ¿no? Y la narrativa que determine qué decisión se toma depende de los límites que la realidad arbitraria, puede ser la realidad, nos invoca. Y eso es lo que creo que los analistas tenemos que tener conciencia, ¿no? Muy bien, vamos a ir desarrollando lo nuestro, pero a la vez, ¿no?, saber cómo son las cosas y desconfiar profundamente de la bondad. Lo único que importa es hacer el pacto. Ya está. Entendido. Ok, muchísimas gracias, Moisés. Gracias a ti.